La guardia del templo. Un saludo a todos, sean bienvenidos a este espacio. Los sacerdotes servían de guardia en 3 lugares en el templo. Esta actividad la hacían en honor al templo como guardias de los patios reales, no porque necesariamente le custodiaran contra saqueadores o enemigos, sino más bien por la gran dignidad del lugar. El primer lugar estaba en la cámara de Aftinas, llamado así en honra a la familia del sacerdote Aftinas, quien tenía la fama de preparar el incienso cuya formulación solo esta familia conocía, y este era usado sobre el altar de oro en el santuario y también en la cámara del arca del pacto en el día de Kipur. Y esta gran cámara también servía para la reunión del Sanedrín, por lo cual también era llamada la cámara de piedra tallada, y se encontraba en el lado sur del templo. Frente a esta, en el lado norte del patio, los sacerdotes vigilaban sobre la cámara de la chispa, donde se encendía constantemente el fuego, útil para prevenir que no se apagara la llama perpetua que ardía sobre la plataforma del altar, de acuerdo al mandamiento. Y del mismo lado norte, unos metros hacia el oeste, el tercer sacerdote vigilaba en la cámara del hogar, el Beit HaMokhet, también conocida como la cámara del fuego por contener en su interior un fuego que calentaba a los sacerdotes en la noche y después de los baños matutinos rituales, pues el área servía como habitación para pernoctar a las familias sacerdotales que hacían sus servicios de forma semanal, 2 veces al año, tal cual fue establecido por David en Primera de Crónicas 24. En la cámara de Aftinas y la cámara de la chispa había 2 terrazas superiores, donde los jóvenes sacerdotes que aún no eran elegibles para el servicio sacrificial y del santuario por razón de su edad, vigilaban allí. Pero en la cámara del hogar no había una terraza o una superficie recta, pues su techo era redondo como una cúpula, por lo que el joven sacerdote vigilaba desde adentro del recinto, en una parte alta. Por otro lado, los levitas que servían como guardia en el templo eran un total de 21. Serían 24 si contamos a los 3 sacerdotes, los que hacen la guardia total nocturna. Pero de estos 21 levitas, 5 de ellos vigilaban en las 5 puertas del monte del templo. 4 de estos velaban en las 4 esquinas del interior del monte. Otros 5 vigilaban en las 5 puertas del patio del templo. Y 4 servían en las esquinas exteriores del recinto del patio del templo. Uno de ellos en la cámara de las ofrendas, otro en la cámara de las cortinas, otro detrás del lugar del Caporec, el lugar santísimo. Estos levitas, que salvaguardaban las estancias del recinto sagrado, lo hacían en sus exteriores, debido a que se podían por tiempos cansar y se les permitía tomar asiento. Pero a nadie, excepto al rey de la descendencia de David, se le permitía sentarse en este perímetro. Ni siquiera los sacerdotes que allí servían tenían autorizado tomar asiento. Por eso, los guardias levitas hacían la vigilancia en el exterior del recinto. El oficial del monte del templo o supervisor solía ir a cada guardia todas las noches, con una antorcha encendida delante de él, y si algún vigilante no se levantaba al acercarse y decirle «Shalom a ti, oficial del monte del templo», era obvio que estaba dormido. Luego solía golpearlo con su vara y tenía permiso hasta de quemar su ropa, y los demás dirían «¿Qué es este ruido en el patio del templo?». Es el grito de un levita que está siendo golpeado, cuyas ropas están siendo quemadas porque estaba durmiendo en su guardia. De esto, el rabino Eliezer ben Yaakov dijo: «Una vez encontraron al hermano de mi madre dormido y le quemaron la ropa». A las afueras del recinto, pero no muy lejos, se encontraba una cerca que protegía y separaba el atrio de los gentiles del templo, propiamente dicho. Este era prescindible para impedir el acceso no autorizado al recinto sagrado. Todo el perímetro del templo estaba rodeado, pero por una cerca pavimentada, situada sobre una escalinata. Era un muro de piedra llamado el Sorek.
servía de barrera que impedía el acceso a los extranjeros y a aquellos que estuvieran ceremonialmente impuros. Según Flavio Josefo, este muro medía 1.6 metros, 5 pies y 2 pulgadas de altura. Su función era asegurarse que nadie lo traspasara sin permiso alguno. En la entrada de los atrios había grandes losas de piedra con inscripciones en griego y en latín en las que se advertía a los infractores que serían condenados a muerte. La piedra que la arqueología ha encontrado dice así: ningún extranjero podrá entrar dentro de la balaustrada del templo y cualquiera que sea capturado será responsable de su propia muerte, como consecuencia de su infracción. El muro que rodeaba el recinto sagrado del cual estamos hablando presentaba 3 entradas y por ende 13 vigilantes, levitas custodios de la santidad de la casa del Eterno, de guardia diurna. Este es el muro al cual Shaul, Pablo, habla en su carta a los Efesios. A modo de una analogía, hace referencia cuando dice que el sacrificio del Mesías derriba la pared intermedia de separación, siendo Él nuestra paz, y que de ambos pueblos hace uno. Y cuando dice a ambos pueblos, está hablando claramente de los dispersos de la casa del norte y los que aún estaban presentes en Judea en la casa del sur. No puede referirse a los gentiles como tal, cuyo significado literal es naciones, porque si esto fuese así, ya no sería ambos pueblos, como 2 pueblos, ambos, sino muchos pueblos. Pues la reflexión de Shaul expresa que si bien la casa del Eterno físicamente les presentaba resistencia a su acceso a aquellos cuyos nombres al nacer no fueron escritos en las genealogías del templo, en Mashiach no había esa oposición. De hecho, la misión de Mashiach, de acuerdo a los profetas, es recolectar a los dispersos y darle entrada a lo que el apóstol posteriormente llamó la casa de Elohim, que es la congregación del Elohim vivo, columna y baluarte de la verdad. Y estas palabras tenían peso, desde luego, debido a que proféticamente estaba anunciada la destrucción del templo en unos pocos años. También es claro que es a estos soldados que vigilaban la santidad del templo a los que el Sholiach se refiere cuando le escribe a la carta a los Efesios y hace mención de la armadura de Elohim. En ninguna forma el autor tiene en mente una armadura romana o su ejército, como muchos sugieren. Por otro lado, no podía ser la vestimenta sacerdotal del Cohen en el templo, ya que menciona las sandalias del Evangelio de la Paz y armas de ofensiva y defensiva. El sacerdote y los que ministran con él no hacían uso de sandalias en su ministerio, ni portaban armas en su servicio. Sin embargo, los que afuera cuidaban el recinto sagrado y velaban por él mientras las puertas permanecían abiertas, sí marca una similitud con estos elementos. Los lomos ceñidos con la verdad, vestidos de una coraza de justicia, calzados los pies con el apresto de las buenas nuevas de Shalom, el escudo de la emuná y el yelmo de la salvación, junto con la espada del Ruach, que es el Dabar o la palabra de Elohim. Estos guardias manejaban todos estos instrumentos e indumentaria, pues les era necesario en su servicio. Josefo nos cuenta que en la época de la administración de Coponio, procurador de Judea, tiempo mucho antes de que Poncio Pilato fuese autoridad en esta región, durante la fiesta de los ácimos, que se denominaba como Pesach, los sacerdotes acostumbraban a abrir las puertas del templo después de la medianoche. En esta ocasión, habiendo sido abierta, algunos de los samaritanos que se habían introducido clandestinamente en la ciudad esparcieron huesos humanos por todo el monte del templo y los pórticos. Desde entonces se prohibió a todos los samaritanos la entrada al templo, tal cual no se acostumbraba a hacer anteriormente, y además fue más severa la vigilancia del templo. También fueron estos guardias que a modo de soldado custodiaron a Pablo y cerraron la entrada del templo en medio del alboroto causado en Hechos capítulo 21 verso 30. Luego lo entregaron a los soldados romanos que en cuestión de minutos habían llegado a mediar el tumulto, pues estos últimos vigilaban en el fuerte Antonia,
ubicado en la esquina noreste de la explanada del templo. La vigilancia de la guardia del santuario y el recinto, si bien es considerada un honor para los sacerdotes más jóvenes y para aquellos levitas que también servían allí, en no muchos años, cuando el templo se establezca y su servicio con él, bajo la mano de Yeshua, su legítimo rey, esta tarea será asignada como una especie de deshonor a aquellos sacerdotes que en un principio se les dio un cargo más alto y de un nivel superior en las ofrendas y el altar. Pero estimaron ellos cosa ligera, y no se halló temor de Yahweh en su servicio. Pues está escrito: así ha dicho Yahweh, Adonai: ningún hijo de extranjero o incircunciso de corazón e incircunciso de carne entrará en mi santuario de todos los hijos de los extranjeros que estén entre los hijos de Israel. Es necesario la guardia, que estaría escoltando el muro que rodea el recinto de 500 codos por 500 codos, un muro de una caña que es 3,18 metros de alto y una caña de profundidad, 3,18 metros, alrededor del perímetro de su santidad, ya que continúa diciendo: y a los levitas que se apartaron de mí cuando Israel se alejó de mí, yendo tras los ídolos, llevarán su iniquidad y servirán en mi santuario como porteros a las puertas de la casa y sirvientes en la casa. Ellos matarán el holocausto y la víctima para el pueblo, y estarán ante él para servirle, por cuanto le sirvieron delante de sus ídolos y fueron a la casa de Israel tropezadero y de maldad. Por tanto, he alzado mi mano y he jurado, dice Yahweh Adonai, que ellos llevarán su iniquidad y no se acercarán a mí para servirme como sacerdotes, ni se acercarán a ninguna de las cosas santas, a mis cosas santísimas, sino que llevarán su vergüenza y la abominación que hicieron. Les pondré pues por guardias encargados de la custodia de la casa, para todo el servicio de ella y para todo lo que en ella ha de hacerse. Básicamente los degradó a la honrosa función de levitas. Serían siervos de los sacerdotes. Sin embargo, para los sacerdotes cuyo honor será vindicado y se les dio el derecho de participar de las cosas santas, sí harán guardia, pero de los recintos más santos. De hecho, el diseño presentado por el profeta Ezequiel dispone 2 cámaras frente al atrio de los sacerdotes, una al norte para los que hacen la guardia del altar y otra al sur para los que hacen la guardia del templo. Y estas categorías son proporcional al mérito mostrado, a la labor que se les dio a cada uno previo al establecimiento del reino, pues Yeshua pagará a cada cual conforme a su obra, y al que más se le da, más se le demandará, y al que tiene, le será dado y tendrá más, y el que no tiene, aun lo que no tiene, le será quitado. Sin duda alguna, el Eterno le da a aquel que sabe administrar.